Nyeba gunle namdol shing yunden gunje genba bu simje gunje nyen jekbo tamje kenla gun chan Omen jege yenge boda ne dusum sange gunge ngogo ni rasim jugu ngusuma denzebe Saive lame shabla so wande. Dambiche nyamsu lembe kunlun sangbo ngechungi sampadang janchuki semtang tempe koni dambiche tebatang sambe nyamsu lembar shu. Comencemos generando una motivación excelente de renuncia y de bodhicitta, la mente del despertar. Y con esta motivación vamos a recordar, vamos a afirmar que queremos poner en práctica el Dharma para ayudar al despertar de todos los seres y en este espíritu vamos a escuchar estas enseñanzas. Tantani nganzu lungi che tenju gyulama de tosam jebe kabre. Tade nani khasa nganzu tenju ki tsenla tekpa chenpo gyulami tenju seni donda sumyebe nani tene nganzu tenju se di de shugure. Tade kapsu latini tenju ki chele tso di chö bare se de chö senanda nganzu gyuwa tepa chele segure. So lunga yisum ki nani sem ki gyuwa tepa de latini chö segure se si. Tade labdu tini da nganzu sem la chö guguye na tini kandes chö gugure se labyong tu lam ki rimba chele teni chö gugure se ni. Tan dele tuni tini khasa nganzu chachi malam ki nangla sung yobe lam ki rimba ki tunda neka dago namba ngay tsudala tini nganzu shugo yore. Ta dena ni khasa tangbo lam ki ten se di lam ki ten punsum soba se di kandichi gugure se yondu tini dajuru chodo dejun sherab tin shinyin sang tin dambi jutop tsushin rubla parche machi par sarab kundu tamchur chobra sho se digi shusimbare. Diring dini nipa antini marimba nipa tindu shue ins. En esta sesión nos vamos a ocupar del Dharma, de la transmisión de las escrituras, de un tratado conocido como Gyulama en tibetano, Uttaratantra Shastra en sánscrito, la suprema continuidad en español. Vamos a escuchar y vamos a reflexionar en estas enseñanzas. En sesiones previas, ¿qué es lo que hemos visto? Vimos el significado del título, vimos la parte que habla acerca del gran vehículo o Mahayana, el Uttara Tantra, la suprema continuidad, y Shastra, o tratado. Y hemos llegado al punto de la explicación de este último término, Shastra, en sánscrito, tratado, comentario, en español. Y como ya he explicado anteriormente, este término, Shastra, o tratado, tiene varias funciones. Primeramente,
Un tratado, su función es transformar nuestro continuum mental. Por supuesto, esto también va a transformar nuestro cuerpo, nuestro comportamiento, nuestra habla, pero lo más importante es que transforme nuestra mente. Y una de las preguntas que hemos hecho en las últimas sesiones es que si queremos transformar nuestras mentes, ¿qué debemos de hacer? La respuesta es que necesitamos seguir las etapas correctas del sendero. Y ahí fue que explicamos los 5 puntos o las 5 etapas del sendero y comenzamos a verlas desde el punto de vista de la plegaria de Mahamudra, plegaria de aspiración de Mahamudra. Entonces estamos entendiendo, estamos aprendiendo cómo seguir estas etapas del sendero. Vimos primero cuál es el soporte perfecto para la práctica y el perfecto soporte para la práctica, como se explica en la plegaria de aspiración del Mahamudra, es ser libres y afortunados, estar dotados de fe, diligencia y sabiduría, confiar en un excelente amigo espiritual y recibir sus instrucciones esenciales. Y que las pongamos en práctica correctamente sin encontrar ningún obstáculo. Que practiquemos el sagrado Dharma en todas nuestras vidas. Este es el cuarto verso de la plegaria de aspiración de Mahamudra que explica el primero de los 5 puntos del sendero, que es el soporte. Y ahora vamos a seguir vamos a pasar a la siguiente etapa del sendero. Da nibadi lam tokje ki sherap sni desungyo yore. Da desungdu dende ki lam di tokje di kare ki toku kare sidu dini sherap di gyule kebi koni lam di ngondu che kukare sungbare. Lam tokje ki sherap segidwal. Esta segunda etapa del sendero se trata de la sabiduría, de nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, lo que tenemos que obtener para obtener las realizaciones, que es el fruto del sendero. Tadi tani tsawanangla longrik tebe mishe dible menga sampe tezum manachum gomjung weki nilu jishinsal sherap sumge nawa kebar shosni tani sungyore. Este segundo punto, que trata de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia prajna, que es el quinto verso de la plegaria de inspiración de Mahamudra, dice que a través del estudio de los sutras y tratados nos liberemos del velo de la ignorancia, que a través de reflexionar las instrucciones superemos la oscuridad de las dudas, que la luz que surge de la meditación ilumine la realidad tal cual es, que la luz de las 3 sabidurías resplandezca. Tadi kapsula tsogo di lam tokche di sherap re tani da ngaransu nilu tok matubye tang lam di rangyu lai ke matupala barche chikhingi dripa namba sumyore sungbare. Tani dripa namba sumbodi shirap namba sum rimba shindu rangyu lai kebe koni dripa namba sumbodi pasel ni ani lam di rangyu lai ke kukure suni ta tso di tingi yore. ¿Y qué nos enseña este verso? Nos dice
que para recorrer el sendero necesitamos sabiduría, necesitamos nuestro propio entendimiento. Y podemos ver de estas enseñanzas contenidas en la plegaria de inspiración de Mahamudra es que cuando se habla de la sabiduría, se mencionan 3 obstáculos que no nos dejan obtener la realización del sendero, que no permiten que nuestra sabiduría resplandezca y se despliegue por completo en nuestro continuo mental. Estos tres obstáculos son 3 tipos de velos que tenemos. Y el verso continúa y dice que si generemos los 3 tipos de sabiduría, estas van a eliminar estos 3 oscurecimientos y así podemos obtener los logros del sendero. 다 kapsubabe ngaransu gyulama ki chocha deshe nyingbu dagola chasha ba ine. Ngaransu rangyula sangi ki ranshin wesabati lundub ki tsuldu shukde yoba ine yang. Dini driba dinsu ki drib yongdu 다 배제 땅 마토 바타고다 내가 제 마토 바타고 딘데기 깽게 가서 등한 용대 버리스 다 딘데기 시럽 넘버 숨디 깨비거니 디마든즈 파스 바이나 드니 규데워 셰비 니보 크랑기 랑신디 아니 주 세베거니 드니 산지 코반데 콘데 제투 그래 쓴다 두스 Jarnayan digiore. Podemos relacionar este punto de la sabiduría con el punto principal del tratado, que es la naturaleza búdica, nuestra naturaleza inherente, que es luz clara. Todos tenemos esta luminosidad. Es nuestra naturaleza que está siempre presente. Pero debido a los oscurecimientos, a los velos, no se manifiesta. Estos oscurecimientos que velan nuestra naturaleza verdadera no permiten que se manifieste, que se haga presente, que la percibamos. Y porque no estamos en contacto con nuestra naturaleza más fundamental, es que experimentamos todos tipos de sufrimientos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es eliminar estos bloqueos que previenen que estemos en contacto con nuestra naturaleza verdadera o con nuestra naturaleza búdica. Una vez que eliminemos estos velos, nuestra naturaleza se va a manifestar. Y gracias a esto, vamos a obtener la budeidad cuando estos oscurecimientos son eliminados. Y esta es la relación entre este verso y el tratado que estamos estudiando. 다치당 아주 남바 상계비기 쉬기 나라 람기 계제시용도 탑 인제 침보당 시럽 돈이 똑바스리다 데니 분나라 람차상디 주디디게레 betna azu parchin tuk din zu yang di ni ge na la du chu ge re tini kebar do da lam de ni ga go ge re ine yang namba sanje be ki ta chuluk se go re ta du ki kapsula tumong maim bata wo ti ta shirap ti shiragi za chumbo che da nega chumbo che da dunghe 당 등에 긴 규단 제발라 땐도 타르베기 탑초도 기로바당 덴데기 디바짜와님 메버서바디 시랍레스니다 시라기지 짜든도 지거래 지단 줄룩 아주 망볼라 람 여러바 탑단 시랍 이네야다 남바 산지베게니 시랍세디 뉴몽기 응인이 바지 sonza marikpa ki ngunyindi shirap chati ki yoba indu tini
shiwaleya junjuki nangla yinla dida tamjini tube shirab tundu sungsini parjin duk dinzo tama tuksa di shirabla tukugu yobatang parjin shimba dinzo yang parjin chadan misha se di shirabki zisinda masinda ralegi yosinida sanjeki shishingi dotang dine umeki tenju tensu nangla shiraki dini kyachi musungore dinduda shirabdi yang zadundu chiye di nangba sanji bagita taweki yang tumong mayimbi kiju dawa chiyan chati kore chidang. Cuando se explica en el sendero del Buda Dharma, se dice que consiste de dos partes, el método, que es gran compasión, y la sabiduría, que es nuestro entendimiento de la vacuidad, es Mahakaruna y Shunyata. Se dice que todas las prácticas de las 6 paramitas, estas perfecciones, pueden condensarse en estos dos puntos de método y sabiduría. Pero si queremos entender qué es único, ¿qué parte es única de las enseñanzas del Buda Dharma? Por supuesto, necesitamos ambas, método y sabiduría. Pero ¿qué es indispensable en el sendero budista? Todos los filósofos budistas dijeron que el punto clave del sendero es la sabiduría, es la realización de la vacuidad. Esto es algo que se enfatiza en las enseñanzas budistas, en la tradición budista. El método supremo para eliminar nuestro sufrimiento y las causas del sufrimiento de una vez y por todas es realizar la vacuidad, que es la sabiduría. Para eliminar todos nuestros oscurecimientos, de nuevo, lo que necesitamos es esta sabiduría. Así que el antídoto real a nuestras emociones aflictivas, especialmente a la ignorancia, es la sabiduría. Por supuesto, otras religiones, otras tradiciones espirituales hablan de método, hablan de compasión, de amor y de otros tipos de sabiduría. Pero en el budismo, lo que se enfatiza es esta sabiduría que es el logro de la vacuidad. Y esto tiene un lugar central en el Dharma del Buda. Podemos verlo cuando Shantideva, su texto del Camino del Bodhisattva, dice que las primeras 5 paramitas o perfecciones fueron enseñadas por el Buda solo para llegar a la paramita de la sabiduría. Esto es muy importante. Fueron enseñadas por el Buda para entender la sabiduría. Y de hecho, lo que hace que cada una de estas cualidades sean una perfección, una trascendencia, es que se tienen que practicar una vez con el profundo entendimiento de la sabiduría. Si no, no son trascendentales, si no, no están perfeccionadas. Así que todas estas prácticas también dependen de la sabiduría. Eso se explica en los sutras de la Prajnaparamita. Eso se explica en la filosofía del camino medio. Y este es un punto clave del budismo, este énfasis en la sabiduría. 나 chidang nganzu kazan shuin sherab se di korang kandichila se kyo resi nandini sigla samlatang bayi na sherab se di ko chi ngöpyo ki nesu ha gugu yobatang de nangni yakshu ji inba dawaji tende chigla ni shebe nangni sheba rabam chodo gyobaji tende chigla se kyo re de korang yang tsengi wangdo samlatang dini chwe rabdo nambar cheba sani se kyo Para entender este término,
sabiduría o prajna en sánscrito, Sherab en tibetano, es algo que ya expliqué anteriormente, pero vale la pena repetirse. ¿Qué es Sherab? Este término tibetano consiste de 2 sílabas. She significa conocimiento y Rab significa lo mejor, supremo. Así que significa que de todos los conocimientos y entendimientos que podemos tener respecto a las dos naturalezas de los fenómenos, este es el mejor entendimiento, el supremo. A esto es a lo que llamamos Sherab, Prajna, sabiduría. Y la definición de esta sabiduría en el Dharma es perfecto discernimiento de los fenómenos. Esta capacidad de discernir de distinguir entre los distintos fenómenos, esa capacidad es lo que llamamos prajna o sabiduría. 다 딜라양 드니 아주 디 선로타에 디 선로 땅고에 주의를 가르에서나 아 당한주 지당 시에바 잠지기 디 펜톡다 미토스에 디 테숨레 깝깝라 시에바 임발라 나라수 뇌게 켄트니 망보여라 봐 dinzole sherab segi amare ina dega absolata rap segi tsikti ki kandichila goku gresna ngajude prashnya se dinala sta ko devo dawo che baina dinde ki nisui di susu tokpam ha go baina rangdang she nikala chi dungele tarbeki atini 탑시 dinde ki chi rakwa tinde ki tini sheba chigla tini sherab segidwa mato yang ji pe changbo dawa che mangbo ha ku gen so dawa che da jine kap kap la chi nga ju mi mangbo la gogor tanghen dawa da mi mangbo la dungal te khen tinde ki ya she tinde yorwa ngara jula tin jula da pe je sherab sni alap ge samare kanda tordina sherab se de ko ji nesu mangbo ji 하고 그래서 된데 잠지 많이 받지니 하고 샤교디 란신 이게기 미세기 나라 배주 땅 바이나 아니 동아기 귤레기 탈베기 탑시지라고 이렇게 델라티니 셰라브스기도 아티스디디 땅 아주 인지래는 지 knowledge 장바 많이 받지니 딜레지 배주 예비 그 knowledge 되니 줄라 고알레 고멘도 됩니다. Aquí hay un punto en el que podemos pensar, porque el mero conocer algo es de ayuda o no. No es claro, ¿no es cierto? No hay certeza en que conocer cualquier tópico va a ser de beneficio para nosotros y para los demás. Y por el contrario, hay mucho conocimiento que puede ser utilizado para dañar a los demás. Y ese tipo de conocimiento no lo vamos a llamar prajna, no lo vamos a llamar sherab, no lo vamos a llamar sabiduría. Es conocimiento, si no se utiliza para ayudar a los demás, no cabe en la definición budista de sabiduría. Para entender qué queremos decir con prajna, habiendo entendido la naturaleza verdadera de los fenómenos y utilizar hábilmente este entendimiento para liberarnos a nosotros mismos y a los demás de la miseria, del dolor, eso es a lo que podemos llamar sabiduría, prajna real. Solo cuando tenemos este nivel de entendimiento y lo utilizamos para liberarnos a nosotros y a los demás del sufrimiento. Porque si solo sabemos un montón de datos y nos sentimos muy listos y somos muy arrogantes y utilizamos nuestra inteligencia para engañar a los demás, ¿no? Así hay algunas personas, ¿no? Muy listas que solo están buscando cómo aprovecharse de los demás. Ese tipo de inteligencia jamás va a ser sabiduría.
para nada corresponde a la definición budista de sabiduría, ni es de ayuda en el sendero. El haber aprendido mucho, el tener una gran educación, el haber estudiado mucho, solo cuando es de beneficio, cuando nos ayuda a liberarnos a nosotros y a los demás del sufrimiento, solo en ese caso podemos llamar este conocimiento prajna. Tini da lakwardo dingsangi tusala ngaranzo ki accessibility di shirake chimbochi chadi du pena ngarang rawa chashana da ngarang la mishebi tiba yorwa tintin re tiki ngarang la dunga mangu tiki yore rete ine yang kap la nga mishebi ki semda le kyang denmebi ki chu mangbochi she dugudwa di semda che du pena ngarang so ina kala ore knowing too much like junk knowledge digi ngarang so ki energy dang space mangbochi sa dugudwa di indi kap la kanda da kasa warwe mikuwe ki chala di mangbo she dani digi jik ngaranzu la diba di che dawa semda dawa dine yungu duwa ngaranzu la mikuwe ki knowledge mangbo chi di la go kor digi che du energy mangbo chi dosong dugu duwa di yang nyinga chi resha di indi da chidang nganzu mishe pa di diba re de ini yang ji nangzul la samlo tangba ina den mebe pe mangbo she den debe kya nyinga chenpo chi resha duwa tingsan di chula da accessibility di mangbo yoba indi so di dordi na knowing too much di yang nyinga chi re duwa lakwar du chu dubdi ka so da depa tang mekyu tang dinde ki lamni toko du dinsu la barje chumpo chi chi kiri digi Especialmente en estos días tenemos otro problema del cual nos tenemos que cuidar y es este acceso libre que tenemos a tantísimos tipos de información. Por ejemplo, yo. Por supuesto que tengo el obscurecimiento de no conocer muchas cosas. Lo acepto, hay muchísimas cosas que no sé. Pero más allá de eso, lo que me preocupa es que sé muchas cosas que son inútiles, digamos conocimiento basura. Y esto me produce más dolor y sufrimiento que otras cosas que no sé. Conozco muchas cosas innecesarias que no son de beneficio, mucha información que solo está ocupando un lugar ahí, que me distraen, que toman tanto espacio en nuestra mente, que toman tanta energía nuestra. Todo este conocimiento inútil que tenemos, tanta información que tenemos en nuestras mentes y que nos engaña, nos hace perder el tiempo, nos distrae. Es muy peligroso, es un gran obstáculo. Es un obstáculo para los practicantes que sigan el sendero de la fe y la devoción. Así que me preocupa más el
toda la información basura que estamos absorbiendo todo el tiempo que el no saber algo en específico. Peshana ngaransu chidangni dunga lakwardu simki dunga manchevati chikne ngaransu nilu mashe palatini chumbare rete ine ya cho chikne samlotana beje meba pe mango shebe thoni simki dunga manchevudwa chinsan tordina sheba dan misheba niki nani ani nikaki ngaransu dunga ki gyuyinba chikwa chagiru tindu ngaransu ki sheba se di filter che di peke chumbaradwa gari she gugumintu sini ngaransu ina di dachi essential dawa dinsu ya damni rwa mato ani she jika mangboji sheba tsamchiki ngaransu la pentowe ngeba tsani yo mare. Este tipo de conocimiento al que tenemos acceso, este conocimiento basura, nos produce mucho sufrimiento mental. Por supuesto, también sufrimos de ignorancia, de no conocer la naturaleza verdadera de la realidad. Pero el conocer un montón de cosas inútiles crea mucho sufrimiento mental. El saber demasiado, el no conocer algo o el saber demasiado, ambas pueden ser causas de sufrimiento. Y por eso es importante aprender a filtrar qué sí necesitamos saber y qué no. Y ver qué nos va a ser de utilidad en esta vida, en el sendero, y solo enfocarnos en eso. Y dejar de tratar de entenderlo todo, lo que no es esencial o que no es de beneficio. Lo que es inútil, lo que solo nos va a hacer perder el tiempo. Tenemos que tener cuidado con esto. Tangi dorduna nangwa sanje beki sherap se di chik mangbo chik hago wa tindi chikla sige mare sarwa suso la chik ngone dani ki kwe di karitu tindi shekengi dini sheba dili sherap sige yores di yewa che di kechumbores di chingin zo shugo. Lo que estoy tratando de decir es que en el Dharma del Buda, eso que llamamos prajna o sabiduría, no solo se trata de tener mucha información y conocimiento. Eso no es lo que llamamos prajna o sabiduría. Necesitamos distinguir. El punto que estoy tratando de transmitir es que es esencial, que es beneficio. Tenemos que distinguir, aprender a distinguir lo que es de beneficio para nosotros y lo que no. Laso ta nganzo tsikang tangbo di lungrik tebe mishi dible tol sungbare ta degi kare ten resena sherap sum nangni tangbo di kare resena tebe sherap suni sigware ta degi dini diba kare le dulgi resena mishi bi diba tsedile dulgi re sungbare.
Y ahora, regresando al verso de la plegaria de aspiración del Mahamudra, el primer verso dice que a través del estudio, perdón, la primera línea de este verso, que a través del estudio de los sutras y tratados nos liberemos del velo de la ignorancia. Y este habla de el primer tipo de sabiduría, el que surge del estudio, la sabiduría que surge del estudio. Este entendimiento que surge del estudio elimina el oscurecimiento del no saber, de la ignorancia en su más burdo significado. 다 디나라 당고디 룽세 식지도아 되니 아주 퇴비 셔럽 세디 조 간지를 세계에서는 다 아주 고와들 세계래 간주지 라미기 샬니 퇴바이네레 수수기 뎁 베셜 로바이네레 간다지 로용디 수수기 셈나 남도지 샤용 그래 남조디 샤용디 가슬라 다디 딘데레샤 디디데 라비도 선비게 셈기 간라 미기 깨제 시용디 파주밀라 깨제지 고르 그러와 어디다 보들라 고와슬라 바래 또르나 퇴비 셔랍스디 고와지라 세계래 El texto menciona que lo que estudiamos son las escrituras. Este tipo de sabiduría surge de estudiar las escrituras. Y este nivel de entendimiento es un entendimiento intelectual, es el conocimiento que tenemos intelectual que se obtiene de escuchar las enseñanzas de un maestro espiritual, de leer los tratados, de leer un libro. Este tipo de sabiduría o este nivel de entendimiento es el que surge cuando una vez que estudiamos o leemos algo, lo entendemos. Es un entendimiento conceptual, es así como, sí, bueno, ya le entendí al texto, entendí las enseñanzas. Este conocimiento conceptual o intelectual es el primer tipo de sabiduría, es la sabiduría que surge del estudio. 다 퇴바디 가발레 제고 그래서나 되니 룽릭 스니 송샤디 룽당 리바니라 때니 텔라 퇴바체니 아니 퇴비시라비 끼고 그래 송바레 Y aquí los sutras, digamos, se refiere a las escrituras y los tratados también son los tratados de lógica. Y entonces tenemos que entender también todos los argumentos lógicos, los razonamientos para desarrollar este primer tipo de sabiduría. 다 룽스디 디갑스 조 가발 거고 그랬으나 되는 가조다 룽스나 아주 쿵뚝사다 보지 아나서 이나지 더 이지kel라이나 룽스나 지당 아주 이나 숨사다 원래 세계로와 something to hold on 조디 다디갑스 가발 거고 그랬으나 상기기 깔라 순거여래 상기기 깔라 쿵뚝고 그래 숨바래 가르레스나다 상기 라니 람델라 친네 아니 상계사베 강사진디 다 딘데기 강사게 송샤바디 마너 마투바 슝고와 딘데 이바디 데라 롱스 도르디나 롱스나 가스바베 상계기 깔라 퇴삼 제고 그래 숨바래 Este término, las escrituras, lung en tibetano, también implica algo que agarramos, una agarradera, como algo de lo que podemos agarrar, de lo que nos podemos agarrar. Y aquí esto se refiere también a escrituras autoritativas. ¿Y cuál es la fuente
de todas las escrituras, las palabras del Buda. Así que escrituras aquí se refiere a escrituras autoritativas. Son las palabras del Buda mismo, los sutras. ¿Qué podría tener más autoridad que las palabras del Buda? Porque el Buda es alguien que ya recorrió el sendero completo, trascendió, alcanzó el final del sendero y lo trascendió. Así que es alguien en quien podemos confiar, es la mejor autoridad. Así que aquí las palabras escrituras implica este significado, algo de lo cual nos podemos agarrar, nos podemos sostener, y esta autoridad que tienen las palabras del Buda. 다더니 니바디 룽세디 나라 가려요레스나 다 산제기 까디 시라기 갸침부지레도 드니 나랑기 롭존차에 칼레카부도 딩기요나 드니 가르치고레스나 니바디 땡주라 드니 롭존창고고레 숨거레 다 산제기 까 갸침부디 주 뉘샤바당 사보 나란주 또마토 바딘주 진주 케바딘주 tuksewa-tang shirab-ki-ko-ni ani go-dewo ani gorim-yak-bo-chini ta dik-shak-be-ki-tin-zu-la ta pena ngarang-su-ta-wa-ni-ta gyu-lama-ta-wa cha-shak-wa-ni gyu-lama-ki chu-cha-tin-zu sanje-ki do-ka-wa ka-sa-nang-la sung-shak-yo-re ani jizu-jamba-ku-mu-ku tsu-ru-ru-su-shak-wa-ra-wa ma-to ngarang-su-ki sanje-rang-ki do-di lo-go-chuk-na ani pe-ma-ngo-chi-nga-zu lo-go-tu-ku-re dun-da-yang su-do-do-su-tu-ku-ma-re oda dendegi dini tenjue dinzu layang lung segere da tordina lung nala kadan tenjue niga la dudigere dela tösamchi töbachi gugere sumare. El segundo significado de las escrituras, o lung, se refiere a los comentarios de las palabras del Buda. Y esto es porque cuando hablamos de las enseñanzas del Buda son vastísimas, las colecciones de sutras y tantras son vastas, son profundísimas, no son tan fáciles de entender. Hay muchos puntos bastante complejos y también es muy difícil para nosotros estudiar toda esa extensa colección de las palabras del Buda. Y los seguidores del Buda, especialmente los que fueron muy eruditos, los que tenían gran conocimiento y mucha sabiduría, recolectaron puntos clave de manera muy precisa, la estructuraron de manera distinta, y a esto le llamamos los tratados, los comentarios de las palabras del Buda. Pensemos en este tratado, el Uttara Tantra Shastra, la suprema continuidad. Si nos preocupara, si queremos estudiar este tema de la naturaleza búdica y quisiéramos estudiar esto en las palabras del Buda, tendríamos que consultar tantos sutras, tendríamos que ir y buscar una parte en la cual el Buda habló de esto en este sutra y en otro, y en otro, y en otro. Sería muy difícil, nos costaría mucho poner todo en orden. Y esto es lo que nuestro protector Maitreya hizo. Estructuró este tratado acerca de la naturaleza búdica, está muy claro, lo puso en una secuencia muy lógica. Nosotros no seríamos capaces de hacer esto. No, es simplemente estudiar los sutras y entender el tema de la naturaleza búdica. Pero Maitreya lo sumarizó de manera muy accesible para nosotros. Esto fue hecho una y otra vez por los maestros del pasado. Y es por eso que cuando decimos que hay que estudiar las escrituras, también nos referimos a tratados como este. Di nganzu ngangi da genduk chonyi la soba kona ba ngoni tani shiragi karin chumbare garresna peche mangbo log mago ba ani peche pechik logon di dinala ni
kibu chungoni, kibu chimbo, kyaptoni, sanjiji kopa, towe partu lake lamgi rimba chasang pe yapo chini kodewo, korim tiku sung shaba tinsu, karin chumbo shirare, kare resana, ta tencho di meba chini ngaransu ki sanjiji kadinsu lo chungna, ngone dani tangbo ni duswe dangi marela, nini gochugu marela, sumni dini, chasangji chori jeba chungna, shirage kale khabure, tindi konamba, ngone karin chumborela, tencho se diyantini, sanjiji ka nanshinji tsini, 아니 짜침부지 찌고 그랬으니 근데 지금 잠바 공부게 쇼디 나라더니 송여래 텐주 텐주에야 산지에 까나신지니 구셔침부 찌고 그래서 Y por eso tenemos que ser muy agradecidos con los bondadosos maestros del pasado que compusieron todos estos tratados y que sistematizaron todas las palabras del Buda. Y es gracias a su gran bondad que nosotros podemos estudiar un solo volumen de un tratado y de verdad entender el sendero desde el refugio hasta la budeidad en un solo volumen. Y que incluso contiene instrucciones para aquellos de menos capacidad y de más capacidad. Todo eso lo podemos encontrar ahora en un solo tratado, claro, estructurado. Pensemos en estudiar el Dharma si no tuviéramos esos tratados. Si solo estudiáramos directo de los sutras, de la palabra del Buda, sería mucho más difícil para nosotros tener esta visión panorámica de todo el sendero, de la A a la Z, de los sutras. Primero que nada, nos llevaría muchísimo más tiempo estudiar los sutras para extraer todos estos puntos principales. Y si tuviéramos todo el tiempo del mundo, de todos modos, nos costaría mucho trabajo entenderlo porque los sutras son un poco más complejos de entender. Y aunque lo estudiáramos, nos costaría mucho trabajo ponerlo en el orden propio. Pero estos maestros que tenían realizaciones y que eran muy eruditos y aparte tenían realizaciones, lo pudieron poner en orden. Y por eso es que nos ponen lo hacen de manera muy accesible las palabras del Buda. Y es por eso que tenemos que respetar estos tratados como si fueran la palabra del Buda y apreciarlos. 다디치 타니바델라 릭스도아 릭바 세데레 다오나 룽짱바 라테나 드니 디기레베스나 다 디기요 말에 당기요 말에 ngaransu 룽짱바 라 이치 제투브나 야보더라와 이나 미차상기 드니 이치 제투베 그 소남 연구 말에 독바 망보 연구래 태순 망보 연구래 다 딘수 세벌 제발라 드니 가르고 그래 릭발레 팅고 그래 숨바래 teni rikpa setuita mangche bade chowdi tenju dinsu nangla kombo lutup da ani cholang da chota da kona mege chi gorim chi tiksha yarwa oda teni rikpa kin rodan chi gorim tiksha dinsu la teni teni tulba cha karedo matube cha karedo sedi an susu ki yewa che ku gore sini sumare. ¿Y cuál es el segundo punto que tenemos que estudiar aquí? Son los tratados lógicos. Para algunos seres, para algunos discípulos, no es suficiente leer los tratados para confiar en estos tratados. No pueden simplemente confiar en lo que dicen los tratados sin procesarlos, digamos, con su propio razonamiento. Muchos discípulos no tenemos el suficiente mérito para simplemente leer los tratados y entenderlos. Somos muchos los que tenemos este tipo de dudas, ¿no? Leemos los tratados y decimos, ¿de verdad? ¿Sí será así? Pero para
Para poder entender estos tratados, también necesitamos el razonamiento. Y este razonamiento se desarrolla cuando estudiamos los tratados lógicos de Dignaga, de Dharmakirti, de Nagarjuna. Todos estos grandes maestros del pasado presentaron los argumentos lógicos de manera muy clara para que podamos nosotros seguirlos y aprender a distinguir qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es confusión, qué es claridad, ¿no? Para que aprendamos a distinguir todas estas cosas y desarrollar nuestro propio razonamiento. Tā dēyāng dēni chidāng ngā zu nāngbē ki shūngi nāng la rīkbā silab tū yul shalcha sikirwa, shalcha tila sum yore sumbare, tā māngbō yore tē chidāng rīki koni yewa dhawa chebayi na. Ngungyur sēj yore sī, kokyur sēj dāng, shindu kokyur sēj ki tini yul sum yore sī labar. Tā ngā zu rīkbā tāng dāng chāsāng na jīkbā tāng na yungu marwa. Yul minda wala rikbaya minda wachi tangko gore. Tini ngungyur ki chwe ditsula, ani nganzu ngunsum ki rikba, ngunsum tsemaas. Kokyur ki chwe tini chwe, ta tinzu nganzu chik mi ki su thongwa dawa, nawe dat thyoba dawa tini nganzu rikba tangyo yo mare. Inaya rikba tangyo yore. Tila kar resna tini tak tang, tensik tini la tini. Ani dup yo bare, me bare, tru bare, matu bare, lok bare, yang tak bare sini nga zu tachi tang chugo yore. Yul korang ngui su maton na ya tak tang, tensik tang, gyumsen tang, tendela jesu paani, tila jebak rikpa sikirwa. Teni ta di nyi nala jitang du dukure, ta ina yang teni, ta nizu kashi jik teni shindu kogyur teni yore sila bare. Peshanan ta di, chi nga zu ngui sum ge yang tong tuku marila, jebak ki rikpa ge yang kala kansam ji mato jiki, sebu dube kapo yore, kare resa ko shiragi tawo jire, ngaranzu ki lodi shiragi tsechen jirwa. Tende inba yin ta tenzu ki tila tini, ngaranzu lodi ko tsetang jepa, limited. Ani tende ki nisu tenzu la, ani ngaranzu lungla teni toku ko yore sungbare. Ta tordi na, shalja ngungyur tenzu la, ngunsum ki rikpa, ngunsum tsema pecho tang, shalja kogyur ki cha tenzu la, jeba tsema pecho tang, ni shalja shindo kogyur tenzu la lung sema pecho tangbe thoni ani ngishe di kie gu gore so tela karisi gore so rikpas la pare. Hay más que decir acerca de este término, razonamiento, rikpa, o lógica. En el Buda Dharma clasificamos la lógica en distintas categorías, dependiendo qué es lo que estamos evaluando con este razonamiento, con esta lógica. Y por supuesto, hay objetos múltiples que nos ayudan a evaluar nuestra propia lógica, pero en el Dharma del Buda hablemos de 3 tipos de objetos que investigamos a través de nuestro razonamiento. El primer tipo de objeto es algo que es evidente, algo que podemos observar directamente. El segundo tipo de objeto es algo que está oculto de las facultades de nuestros sentidos. Y el tercer tipo de objeto es algo que está muy oculto. Vamos a hablar de estos 3 tipos de objetos y qué tipos de razonamientos utilizamos para analizar estos objetos. Para los objetos que podemos observar directamente, estos a los cuales tenemos inmediato acceso, que son evidentes, manifiestos, utilizamos lo que se llama la cognición directa, válida y válida. Y eso significa que podemos analizar el objeto con nuestros ojos, si es algo visible, con nuestros oídos, si es algo audible. Y esto le llamamos cognición válida. Esto es lo que determina el estado de este objeto. Pero hay objetos que se esconden de nuestros sentidos. No podemos observarlos directamente, no podemos escucharlos directamente. Son esta segunda categoría. Pero de todos modos podemos resolver su estado y su naturaleza sin utilizar nuestros sentidos. Y lo que usamos es la cognición válida inferencial.
¿qué es lo que hacemos? Interpretamos signos, utilizamos nuestra lógica. Y a pesar de que no vemos este objeto directamente, analizamos los signos e inferimos la naturaleza de este objeto y vemos si es algo auténtico, si es algo real o no, si existe, si no existe, a pesar de que no tenemos acceso directo a este objeto con nuestros sentidos. Aunque no tengamos acceso directo a esto, todavía podemos utilizar nuestra lógica para determinar la naturaleza de este objeto. Y es por eso que a esto se le llama cognición válida inferencial. Y podríamos decir que esto sumariza todos los objetos que estamos tratando de investigar. Pero hay algunos que son extremadamente ocultos, que no los podemos percibir con nuestras facultades mentales y que tampoco son tan fáciles de entender con nuestra propia lógica, ¿no? No los podemos inferir de los signos que percibimos, ¿no? No tenemos acceso. Claro que podemos vislumbrar una que otra cosa, pero no podemos claramente determinar la naturaleza de estos objetos. ¿Y por qué? ¿Y por qué es que no podemos determinar estos objetos con nuestra lógica y nuestros sentidos? Porque nuestras capacidades son limitadas. Y es por eso que estos objetos permanecen fuera de nuestro alcance y están muy, muy ocultos. Y solo podemos entender este tipo de objetos gracias a las escrituras autoritativas, perdón. Nosotros solos no podemos entender la naturaleza verdadera de estos objetos tan escondidos. Teni dachi tang azu nangpa sanje pala lungdang rikpa ni sini yongra tabarwa lungri kitten la paku gare sedre. Teni kap la yang lungri pe sini yang pe shagire. Chidang pe di cheba seme nangla yore. Ina yang kap la teni lung rikpa pe sini. Ti yang neka ke chumbo chik tongudu. Lakwar tu nga nazu tepa chumbo ki chue cheken ina. Karare sina pe se di lung mare rikpa yang mare ina yang ko shitagi nipa chumbo chuyore yang. Niluk topala. Pe koni tini di yang di ko ta tablam chire duwa ngotre che, niluk ngotre che di. Ta di kapsu pe se di nga zu symbolism. Cuando estudiamos el Dharma del Buda, todo lo que podemos estudiar puede estar en las escrituras o en los tratados lógicos. Y hay veces que se añade a estos tipos de cosas que podemos estudiar y es el simbolismo. A veces el simbolismo se incluye en esta cognición válida e inferencial cuando utilizamos estos símbolos para investigar la naturaleza de ciertos fenómenos. Pero hay veces que se le da su propio lugar separado de la lógica, especialmente para los practicantes Mahayana. A veces no es suficiente estudiar las escrituras o utilizar nuestra propia lógica. A veces se nos tiene que señalar cómo son las cosas realmente, de manera hábil. Y este señalamiento a veces sucede por medio de símbolos. Símbolos que se utilizan para ilustrar cuál es el estado natural de los fenómenos, para que podamos llegar a esta realización. Porque hay veces que las escrituras y los tratados lógicos no son suficientes para nosotros para obtener este entendimiento. Kap la tini nga zu di verbal language yorwa. Dile kyang symbolic language di shiraki tini direct tang nipa chimbo yore sungbare. Tini imba intu tini nga zu nga ke kapsula.
망체바 디 symbolic language 디 비주단 거와. A veces el lenguaje verbal tiene sus limitaciones. A veces el lenguaje simbólico es mucho más poderoso y es por eso que se utiliza tanto lenguaje simbólico en los tantras, para señalarnos cómo son las cosas realmente. Pena ngazu nangba ki truptan nangla chashakwa ina ngone chena dodepa se shorwa truptan nipa. Ani kong namba ki chwe di shebe kapsula pegi koni chwe mangpo shigyo re sungbare. Ani koransu ki kapkawla tanya ki mingchigla petun pa segre sungbare. Dene sanje ki dode dinsu mangpo nangla pegi koni chwe di sungyo re. Peche da gyaga gengema ina nga zu samden pa segre wa. Dingsang da nga zu dini dian segre wa gyaga kela. Ani di dingsang da Japan da kuda gyana dewa nga zu zen se dingsang kira chumbar wa. Korang yang da dingyu dire dwa. Dode pa dabu che ne chi. Sik mangpo mea ba ko chi. Nga zu ina direct pit instruction dawa pe koni ani ngote che di. Peche mangpo tanga dwa. Por ejemplo, hay uno de los 4 escuelas filosóficas del Dharma del Buda, el segundo, los autántricas, los seguidores de los sutras, que utilizan muchas analogías y mucho simbolismo para explicar los puntos clave del Dharma del Buda. No utilizan tanto lenguaje verbal, pero utilizan muchas analogías, muchísimos ejemplos. Y justo también, esta escuela es conocida como los seguidores de los sutras, pero también aquellos que muestran a través de las analogías también son conocidos por ese nombre. Y hay otra tradición dentro del budismo, que es aquella que fue a China y a Japón, que se llama Chang y Zen, y que también se apoya mucho en una introducción simbólica. Las instrucciones esenciales se dan sin muchas palabras, a través de símbolos. Eso se utiliza mucho en esta tradición. Inaya nganzu byogi da Vajrayana dorji thekpa ki symbolic language di da pena Zen ki symbolic language ni ka la di thonang de la dis kebar do wa mi yu chikpa tawo inba inaya di Zen ki di to simplicity aspect di do wa no koranzu ki language di symbolic language di da nganzu Vajrayana di complexity aspect of language di re nika symbolic de chikpare. En el Tíbet, el vehículo Vajra también utiliza mucho lenguaje simbólico. El Tantra utiliza muchos símbolos, tal como la tradición Zen. Y a pesar de que tienen la misma meta, el mismo objetivo por el cual utilizan los símbolos, utilizan estos símbolos de maneras completamente distintas. En el Zen, el lenguaje simbólico está caracterizado por la simplicidad, y el Vajrayana tibetano utiliza un lenguaje simbólico muchísimo más elaborado, mucho más complejo. Tachidang nganzu di complexity dang simplicity aspect di nangba sangye pa ki nganzu ina the two sides of coin segirwa nika tinire de ngara su chidang je ba ina dini do di karres na simplicity aspect in sla pare nga di complexity aspect in sla pare korani neka di chipa yin bala dini di thaplam di minda ba yin su pare. Y de hecho, la complejidad y la simplicidad son 2 caras de la misma moneda. El vehículo de los sutras enfatiza más el aspecto de simplicidad, y en el vehículo de del tantra
se enfatiza el aspecto de complejidad. Y aunque en esencia son la misma esencia, el método de cómo se llega al mismo objetivo es distinto. Penanda, Nindi kanchi shuki yasana yang tingsang da nga ranzu kanda ji mi mangpa chigi nga dan treba chado yorwa, dis kena yorwa re. Mi mangpa chigi nga zu nga ki nyamlin da chi ritual da, tanga da, la da minda da, kilko la soba da, soba soya dine mangpa chiyo re da, tinzu di chi rikshung ji re sene pe chi te tsam ji ma to samlo kor ma tu bayi na, yang dis tegi ma di kanti dengo re sene, di dan dorje tekpa korang ki language re sene hako edi pe nega chenpo re, symbolic language. Pe na Mahamudra se tsi korang kari re du, pe koni ming takpa re duwa. Vajrayana se tsi korang kari re, symbolic re. Ming korang symbolic re. Di indu di nganzu dingsang culture segirwa, rikshung segirwa, dinde rang chi didan deba yoye dire, ini yang di tsam chi mare, di le kyang shiraki saba chi nganzu samlo tango re, di korang ki chi kari nganzu, da language lamna yaksho insa re. Vajrayana korang ki da kerang la chi gowa chi te gugurwa, nganzu dana da gowa segirwa, tebi shirab segirwa. Di ani verbally maimba chi ni, symbolic teki yore. Ta nga zo wang nang se damene segirwa chasang dire da. Di korang language chi yinba di nguzin che tuwe di nega shimbore. Ta di language di nga zo jang gugudwa, ma jang na shegi mare. Pena nga ranzo lungba shimba chil dowa ina ke lamsang ha gugumarwa, gochu gugumarwa. Ke di dangbo go ndi pe ken saburabu shegidwa. Ani shini jang yongdi ani paju shuzu niga chi lega chi chegirwa. O da di ke shimbore, di ndi. Ta nga zo chi mandal se, tawa ta, tini cham se, tawa ta, choba tsuye ta, torma ta, ta karimbo kari laba ina ya, chasang di kari chagi waris na, ko di language chigri. Kerang la, tonta chi go juye ki tarshi chigri. Na korang zo verbal, pecho tangi yo mara kari resi na, ta di saba indi, symbolic pecho tangba ina, nyuba che ba ta, norsa me ba ta, tindi ki kecho mabu che ba, di pecho tangda, di hako edi nega chiredwa. ¿Y por qué estoy explicando esto? Porque muchas personas hoy en día están interesadas en las enseñanzas tántricas y las practican, y es importante entender que cuando hablamos del Vajrayana, de las prácticas tántricas, todos estos rituales complejos, estas ceremonias, estos puyas, empoderamientos, mantras, deidades, tormas, bailes de los lamas, todo esto es lenguaje simbólico que el Tantra utiliza para transmitir este entendimiento, ¿no? Esta sabiduría, este prajna. Y ahí es fácil caer en este error de pensar que todas estas manifestaciones son meramente culturales y que los mantras y los bailes y todo son, sí, justo tal, manifestaciones culturales y no un lenguaje simbólico. Pero es un lenguaje simbólico. Es importante entender esto. Incluso cuando hablamos de la palabra Mahamudra, es el gran sello, el gran símbolo. Vajrayana, el vehículo del Vajra. Ya hay un símbolo en su nombre. Y tal vez pensemos que todo esto está conectado a la cultura. Y sí, definitivamente está conectado a la cultura, pero no es meramente cultura. Y si queremos obtener este entendimiento, esta sabiduría que surge del estudio, que ya les dije, es un entendimiento intelectual. Si queremos entender el Tantra, necesitamos aprender este lenguaje simbólico. Cuando se da un empoderamiento, ya hay una comunicación que está sucediendo y que necesitamos entender. Simplemente no es una comunicación verbal, es una comunicación simbólica. Pero como todo tipo de lenguaje, toma tiempo aprenderlo. No es que uno viaja a otro país e inmediatamente entiende un idioma nuevo, ¿no? Para aprender un idioma
hay que esforzarse, hay que estudiar, y es lo mismo con el lenguaje simbólico del Tantra. Toma tiempo. Y si de verdad estamos interesados en practicar el Tantra, no hay de otra. Tenemos que aprender a hacer tormas, tenemos que aprender a hacer las pullas, tenemos que entender qué sucede en los empoderamientos. Porque todo este lenguaje simbólico nos comunica algo donde el lenguaje verbal falla o está limitado. Este lenguaje simbólico es mucho más funcional y profundo. Y una vez que se entiende, es más difícil, en este lenguaje simbólico es más difícil caer en en malinterpretaciones, perdón. Y es por eso que tenemos que tener, si tenemos interés en practicar el Tantra, tenemos que estudiar este idioma, lenguaje simbólico. Tene indu ta nganzu chitang mikashi hops kala ngaki tang tu yongdu ani pe it's very strange sigirwa. Tadi dembare karare sana pena nganzu ki susu ki kyoni gonyu megyo ki keikji language ji go yongdu kapsula pe ken sabodawo yam sabodawo shigido warwa. Lungba tsani kora gonyu megyo ki lungba dinde keji godi it sounds very strange sigirwa di nashin chire. Algunas personas, cuando se encuentran con toda esta complejidad de los rituales del Vajrayana, piensan que es rarísimo. Y sí, tal como cuando escuchas un idioma que jamás habías escuchado antes y de repente alguien lo habla, dices, eso suena rarísimo, no entiendo nada, ¿no? Y es lo mismo que no debemos extrañarnos cuando esto nos suceda con el lenguaje Vajrayana. Tangi dundadi chidang tumong la lungdang rikpa ni la thoba che kugre sumbarwa ngazu thobi shirab keji shebe kabrwa. Ine yang kap la lungdang rikpa pesani yungre. Lagwar do nganzu nga nyamlen che yong ditini pe se di ta nga chajin doshi nyamlen che yong di pe nega chubare kare suna Quran su ki ta fundamental language Quran di pe di cha di ki yoba hindi di hak kwe di kechun bashira dinde yinba hindi ta nganzu dogi lungdang rikpa lobchon jangba tsamji digi yo mare nga la shu gugu yo no tangbo nga ki language di jang gugu duwa pena nganzu tangbo da ji ke Quran ma she pa yana di ya dewa je thugu marwa communicate je thugu marwa ngaran su nga tsani nyamnyung menu hops nga la shuk ni go ma su ke man she ba di dati language di ma she bare pena ngaran su ji ke tsani ma she ke lungba chila chi ani phajo me labyo su ko ma ko su jo me lama ge wan nang jo de loma ma ko loma ge je yo de lama ngo ma she on de ani ji di miscommunication cha ro do adi nang mo ma cha ro gre nga la yang tadi macha bala tangbo di language di yabo jango do ba adi indu sama de ni lungdang request tan di nam ta sumi do ina pe se di ni nga ge kapsula ta kawale thoba che ko gores na pe la thoba che ko gores wa dezu chasangi chigi 가르친 거래 난기 가르친 거래 사회 가르친 거래 근데 cha상나 치 낭 상숨스니 된지니 the language 거랑기 layer 다고든지 요래 라 나 된수 장나더니 오늘 다니기다 나기람나 슈바이나 야고 communicate 배 야고 차기 Lo que quiero transmitir es que cuando estudiamos estas escrituras y los tratados lógicos y tenemos este primer tipo de sabiduría, aquí también podemos añadir también el idioma simbólico, que a través del estudio de las escrituras, tratados lógicos y lenguaje simbólico, especialmente si nosotros queremos entender la tradición tántrica, tradiciones tántricas como la Gran Perfección o el Mahamudra, no podemos hacerlo sin estudiar este lenguaje simbólico, porque es una gran parte del mensaje de la manera en que las enseñanzas se transmiten. Para las escrituras y tratados lógicos, el lenguaje verbal es suficiente, pero cuando hablamos de enseñanzas tántricas, es indispensable aprender este lenguaje simbólico de los tantras, porque si no,
es como mudarte de país y convertirte en un analfabeta que no se puede comunicar, que no puede leer, no tiene un lenguaje común con nadie. Y es lo mismo aquí con los tantras. Sin entender este lenguaje simbólico, ir a un empoderamiento sin entender qué es lo que está sucediendo, quién es el maestro, qué es lo que está haciendo, no sé lo que tengo que hacer. Bueno, pues, ¿qué tipo de empoderamiento vas a recibir si hay tanta comunicación, digamos, equívoca sucediendo, ¿no? Si no entiendes el idioma en el cual el empoderamiento se está ofreciendo. Y es por eso que es importante que aprendamos este lenguaje simbólico. Si no, todo este tipo de mal comunicación va a suceder y va a crear muchos problemas. Cuando estudiamos este lenguaje simbólico, hay diferentes capas. Hay una capa, digamos, evidente, una interna, otra secreta. Y cuando estudiamos este lenguaje simbólico, tenemos que también darnos cuenta de que existen estas diferentes capas en la comunicación que está sucediendo. 다 베기 낭데 테바 첨버기 주 동아 차상디 야고지니 장고도 되나 아주 랭귀지 망고지 장고도 와 디스칼레 가고 요 준지 제고 그래 당보 베게지 장고 그래 디니 팔게지 장고 그래 디니 최게지 장고 그래 디니 도게게지 장 디니 나게게 나 코랑라다 친앙 상승의 장고디 게 림바 망고지 또 그래 Y si de verdad quieres entender el budismo tibetano, siento mucho decirles que van a tener que estudiar mucho. Si están estudiando el idioma tibetano, ahí hay el tibetano hablado y el tibetano clásico de las escrituras. Y hay tantos diferentes tipos de contextos. El contexto sútrico, que tiene su propio idioma. Y es muy distinto el tibetano, el idioma que se utiliza en los sutras, que el que se utiliza en los tantras. Y luego tenemos los tantras externos, los internos, y todos esos utilizan un distinto lenguaje. Así que hay mucho estudio simplemente del idioma tibetano que tiene que suceder. 낭지 장벌 제벌다 할람 끼리 넘버 2 든지 장고도 와 Es estudiar tibetano y estudiar budismo. Ok, estudiar tibetano en el contexto budista es estudiar 7 idiomas. 라서 다티니 테베 미시 디블레토스 다 롱릭라 테바제 용디 아니 디바숨기 나니 아 테비 셰랍기 용디 디바숨기 나니 가레기 디발레토 그래서는 미시 비티바스 라바다 미시바스나 닐루 미시바 랑도르기 네 미시바 상에 미시바 다 다음에 뭐 요초거와 테바제 용디 뜻상 하고 용거래 대사 도르드나 셰랍 숨기 나니 테비 셰랍 세드레스 데 랑귤레키 용두 디바 카리 두그레스네 디바 숨미오게 나니 tambo 미셰비티 바른 두그레스 말에 En breve, este primer nivel de entendimiento de Prajna elimina el primer oscurecimiento, que es el de no saber. Se puede referir a no saber cómo es la naturaleza de los fenómenos, no saber qué aceptar y qué rechazar, no saber qué practicar y qué no practicar. Todo eso se llama ignorancia en este contexto. Y cuando estudiamos lo que ya hablamos, las escrituras, los tratados lógicos y el idioma simbólico, esta sabiduría del conocer, del entendimiento intelectual, va a surgir en nuestra mente y va a eliminar este tipo de oscurecimiento. 라서 다들인 아주 더디나 람도제기 셰랍 세야들 셰랍 숨미어레스 근데 나는 당보디 가르레스나 테비 셰랍레스 말에 다디 셰랍 세야디 안드니지 망고 하고 바치를 쓰기요 말에 수술랑 괴기더니 둥알 세비기 탑
shebiki tini chigla sherab segi yores. Tini dela tini lungdang rikpa pe sumla ani tyosam chebe kone ani sherab di rangula kiku yores ni sumbare. En breve, en esta sesión de Dharma del día de hoy hemos aprendido acerca del primer tipo de sabiduría o conocimiento, prajna, el que surge del estudio. La sabiduría que surge del estudio. Y este tipo de sabiduría, recordemos, no es simplemente el tener un montón de información en la cabeza. Es entender también qué es lo relevante. Y qué es relevante también los métodos para eliminar el sufrimiento, tanto propio como de los demás. Ese es el conocimiento. Ese conocimiento que nos permite liberarnos del sufrimiento y ayudar a los demás. Ese tipo de entendimiento, prajna, surge de estudiar ¿qué? Estudiar las escrituras, estudiar los tratados lógicos y estudiar el lenguaje simbólico de los tantras. Aniel está deseando al tiempo que se mejore. Adiós a todos. Janju semju rimbo je mage banam ge gyore je geba nyambara meba yang gone gongdo pela bare sho.